Lucas 16, verso 19. La mayoría tienen la versión 60, ¿verdad que sí? Yo también tengo la 60. Tenía una Biblia antes, se me quedó en Perú años atrás, que es una versión. La Reina Valera parte con la llamada Biblia del Oso, que es 1609, 606, 1569, perdón. Y luego la versión revisada que viene con Reina, que es el 1602. Y de ahí a la siguiente versión de Reina Valera, que ya son conocidas, como la del 909. Yo, por ejemplo, tengo aquí, tengo la Biblia del Oso, que es la del 1569, pero la tengo descargada. No me quiten que estaba bien. Sí, pero ya estaba bien. Y si ya estaba bien, no me mueva. Amén. Ahora no me escuchan, creo, por ahí. Amén, amén, ya estamos ahí. Entonces, yo tengo, por ejemplo, aquí descargada la versión del 1602 y también la del 1569, que son las versiones antiguas de la Reina Valera que usamos. También está la Reina Valera del 1909, creo que es. Hay otra versión que es muy similar a la de 602. ¿Por qué menciono esto? Porque a medida que la lengua española se ha ido enriqueciendo, pues se van poniendo vocablos, palabras que sean más comprensibles, que la lectura sea mucho más amena, etc. Pero se va perdiendo también en algunas palabras el significado o la esencia del significado que Dios quería que entendamos. Así que voy a pedirle ahora, vamos a leer, ustedes van a leer en la 60 y yo voy a leer en la versión, ¿cuál leo? Escogen. La del Oso voy a leer. No, en la del Oso sale, ahí sale hay palabras en hebreo, quiere que lea. Amén. ¿Lo tienen allí? Amén. A ver. Gracias, Señor. Amén. Comenzamos el verso 19. Con la bendición del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Ustedes? Y deseando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Verso 23. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Y le dijo Abraham: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo ustedes. Y Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, oigan a ellos.
Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Señor y Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque nos permites reunirnos en este lugar, en ese nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús, en ese nombre que es por sobre todo nombre. Nos acercamos a ti, Padre amado, a pedirte que tú abras nuestra mente y nuestro corazón, dándonos la humildad necesaria no solo para transmitir tu palabra, sino para recibirla, atesorarla dentro de nosotros. Despierta nuestro ser, Señor, nuestras conciencias, y si hubiere conciencia adormecida, sean despertadas, Dios amado, y fortalece cada alma, Señor, cada vida, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento dando gracias al Señor. Gloria a Dios. Si se habrán dado cuenta que a la manera que hemos tomado la lectura de estas dos versiones son bastante similares, ¿verdad que sí? Porque son Reina Valera también. Son bastante similares. Algunas palabritas, como por ejemplo cuando se menciona en el Hades, verso 23, y en el Hades alzó sus ojos. La versión del 1909, la versión 1602 y la de la Biblia del Oso, que en 1569 no dice Hades, sino que es traducida al español con el vocablo infierno. ¿Me están entendiendo? Lo que pasa que, como dije, ¿no?, la lengua española se va enriqueciendo y tratan de hacerlo de un lenguaje de una manera mucho más asequible, más comprensible, y en algunos casos hasta más entretenido, y hacen perder la esencia del texto bíblico. Porque leer Hades, pues uno dice rápidamente sepulcro, Sheol, pero lleva mucho más que eso. En cambio, cuando nos hablan y leemos la escritura desde esta línea, y en el infierno alzó los ojos, ya la cosa cambia. ¿Verdad que sí? Porque todos queremos, cuando venimos a la iglesia, todos queremos hablar de Dios y hablar de ¿qué? Del cielito. Pero ¿quién quiere hablar del infierno? ¿Estamos claros? Así que vamos a hablar en esta hora llamados a la eternidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios es bueno y grande, grande es su misericordia. El proverbista declaraba allí en el libro de Proverbios, la esencia de su libro era para hacer un llamado al simple, a que se aleje de la simpleza. En el capítulo 9, verso 6, dice así: al simple le dice, dejad las simplezas y vivid, andad por el camino de la inteligencia. Cuando hablamos de una persona simple, la Biblia nos habla de una persona que solo vive el momento, con pensamientos fugaces, y por lo general nunca analiza las consecuencias de sus acciones. En otras palabras, solo vive el presente sin mirar las consecuencias del futuro. Un simple, vive el momento. Frases como goza la vida, que el mundo se va a acabar. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Goza la vida, que el mundo se va a acabar. Disfruta la vida, que el mundo se va a acabar, etc. Óigame, y simple, porque no está mirando las consecuencias. Hay personas que, por ejemplo, andan en una línea, en una conducta de vida, sencillamente por los deseos o las pasiones inherentes en el ser humano, en esa naturaleza caída, pero no analizan lo que puede originar esa conducta o ese proceder. Eso también es una vida simple. Una persona, por ejemplo, que comete un adulterio, no está pensando en las consecuencias que está originando. No piensa que está partiendo su matrimonio, está partiendo otro matrimonio, está dañando a sus hijos, está dañando a otros hijos, no piensa en nada de ello, no piensa en las consecuencias, solo está pensando en ese hecho. Eso también es una mente simple. Por eso el proverbista dice al simple, deja tu simpleza y sé inteligente. Para ser inteligente y para yo aplicar inteligencia, ¿qué tengo que usar? No, tengo que usar el razonamiento, y para eso tengo que usar mi maquinita, el cerebrito. ¿Cuándo tiene cerebrito? ¿Verdad que sí?
Hay que usarlo, como dice el chavo. Usa el cerebrito. Vamos a usarlo. Entonces, el Señor nos dice, hay que ser inteligente. El simple no es inteligente, tiene la capacidad de pensar, pero no piensa. En las etapas del ser humano, la adolescencia, en especial la adolescencia y la juventud, pero la adolescencia en especial, es un momento donde se mira por lo general ese acto de simpleza, ¿verdad? Que a veces no valoramos las cosas, no miramos la proyección, solo miramos ese momento, ¿verdad que sí? Ese periodo de la pubertad, la adolescencia, eso habla del proceso de la madurez, pero aquí hay personas que ya hemos pasado esa etapa y sin embargo el ser humano, aunque pase esa etapa, el proverbista dice, siguen teniendo una mente y una conducta simple, no piensan en las consecuencias. ¿Cuántos alaban al Señor? La insensatez del hombre sin Dios. En Proverbios 10:23 dice, el pecado al hombre le es una diversión. Mire cómo dice, el hacer maldad, Proverbios 10:23, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Mire lo que dice esa primera parte, el hacer maldad es como una diversión al insensato. Quiere decir que hay personas que hacer lo malo le es una alegría. Es su diversión. Pecar es divertido. Si van a ir a fornicar, es una diversión. Están con una muchacha, luego otra muchacha, luego otra muchacha, y es una diversión. Es más, se juntan entre ellos y hablan, entre jóvenes hablan entre ellos. Uy, esta noche estuve con fulana. ¿Te acuerdas de ella? Sí, que fui a la discoteca. Me encontré a una, sí, me encontré a esto aquí. Y ya no hablan solo. Antes se escuchaba hablar de esa manera a jóvenes. O a hombres, varones, adultos, hablar de eso. Oh, sí, yo en el trabajo aquí tengo una, en el otro trabajo. Pero ahora se escucha ya no solo a varones. Se escucha hablar a mujeres. Hablar de esa manera tan insensata. Jovencitas hablar desde esa línea de insensatez. Porque para ellos el pecado les es una diversión. Y no solamente hablar de una cuestión de promiscuidad. Es triste. Yo no digo que todos los hombres o todas las mujeres, pero estoy hablando en el sentido genérico, es así. Y por algo el proverbista lo dice. Para ellos, para el simple, para el que vive en su pecado, para muchos le es una diversión. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice en Proverbios 14:9, dice, el necio se ríe de su pecado y los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Gloria a Dios. Mira aquí. O sea, el necio se ríe, se mofa, se burla de su pecado. Quiere decir que luego que ha pecado, se reúne con los amigos, recuerdan el pecado y mientras lo recuerdan, ¿qué hacen? A reírse, ha dicho, y comparten quién pecó más, quién fue más grande en su pecado, quién fue más avesado en su pecado, y entran a risa. No miran que si dañaron a una muchacha, que si jugaron con los sentimientos de un muchacho, no miran nada. No miran si dañaron a mamá, a papá, a la familia, a los amigos. No miran, solo se reúnen para hacer risas y burlas en base a su pecado. Ahora, es verdad que hay personas también que no necesitan amigos, no necesitan a nadie para reírse del pecado. Se ríen solos. Hay gente que llega a casa después de haber pecado, están solos y están que se ríen solos. De ahí viene un dicho, el que se ríe solo, de sus maldades se acuerda. ¿Cuándo sabían esa frase? Por eso el proverbista dice, el que hace pecado se burla, hace mofa en su insensatez. ¿Sabe por qué? Porque no está pensando en las consecuencias. Solo está viviendo su presente, solo está viviendo en el deleite que ha producido el hecho, o en el deleite que ha producido el pecado o el acto que ha hecho. ¿Estamos? Igual el que roba, el que hurta,
etc. Todo pecado, dice, trae eso en el corazón del hombre. No piensa en el mañana, solo mira su presente. En Proverbios 30:20 dice así: el proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. En otras palabras, el simple y el pecador dice sencillamente, ¿qué mal he hecho? ¿Qué mal he hecho? Dice, el proverbista dice, la mujer adúltera, después de haber cometido el adulterio, o la mujer o el hombre adúltero, limpia su boca. Y luego dice, no he hecho nada malo. De ahí es que viene la inconsciencia de las personas. Si usted pregunta a la gente si es mala, todos te van a decir que todos son buenos. Si usted pregunta a las personas si son pecadores, al final se justifican, todos somos pecadores. Maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hablamos de esa inconsciencia, a lo cual Pablo dice que hay algunos que a sí mismo cauterizan sus conciencias, es decir, no dejan trabajar su conciencia. Y este es el ejemplo. Sencillamente pecan, pero luego dicen, no he hecho nada. Y todo esto, ¿por qué estamos nosotros tomando en referencia? Porque el proverbista habla del simple, que vive su vida disfrutando, entre comillas, el momento, pero no está pensando en qué, en las consecuencias, ni en el mañana. No piensa en eso. Maravilloso el nombre del Señor. ¿Cuándo es que piensan en las consecuencias y en el mañana? Cuando están cerca, ¿dónde? ¿Quién me dice? A la muerte. Maravilloso. Cuando la muerte comienza a rodear la vida, cuando la muerte comienza a rodear la casa, es cuando recién dicen, llaman al cura. Llaman al cura si son católicos, o llamen al pastor. Ni el cura ni el pastor le va a arreglar su vida en ese instante. El único el que arregla nuestras vidas se llama Jesucristo. Cuando venimos a Él arrepentidos y reconocemos nuestro pecado. Y como dice la Escritura, el que vive en su pecado se limpia la boca y ¿qué dice? No he hecho nada malo. Otra excusa que hay es, pero si todos lo hacen. Es normal en esta vida. Excusa. El hombre sin Dios ama en sí todas estas actitudes de simpleza. Por eso en Proverbios 1:22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia o el conocimiento. En otras palabras, Dios diciéndonos, ¿hasta cuándo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo vamos a vivir una vida simple? ¿Hasta cuándo vamos a vivir una vida llena de inconsciencia? Dios dándonos una oportunidad de reacción, de ya no estar viviendo en esa actitud de vivir solo en mi presente. Dios diciéndonos, dándonos una alerta, hay un mañana, hay una eternidad y ahí vamos a entrar. Hay un mañana, hay consecuencias a nuestro accionar. No es solo vivir el presente, no es que pequé, me limpié la boca y que no he hecho nada malo. No, no, no. Aunque los hombres no lo hayan visto, hay unos ojos en el cielo que sí lo han visto y ese es Dios. Amén. Y no solamente Dios, el diablo también lo ve. Amén. Y cuando el diablo lo ve, el diablo dice, ya está, este es mío. ¿Sabes que el que peca le abre la puerta al diablo? Y no solamente le abre la puerta al diablo el que peca, sino el que peca y su casa. Un hombre que comete adulterio o una mujer que comete adulterio, después de haber cometido, como dice la Escritura, limpió su boca y dice, nada malo hecho porque todo el mundo lo hace. Cuando llega a casa no llega solo, no llega sola. También llegan los demonios allí. Y si en esa casa no hay una mujer o un hombre de Dios, todo se contamina. Solo el hombre de Dios y la mujer de Dios establece un muro de contención ahí en el nombre de Jesús. Y la casa es santificada. A su nombre, gloria. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque ahí el diablo no se mete. Pero el diablo se mete cuando alguien peca. Y cuando alguien peca le abre la puerta y le entrega todo.
lo que tiene. Esa es suerte. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Hasta cuándo simples? Dice. Dios no quiere que sigamos en esa actitud, porque hay consecuencias y hay una eternidad. ¿Qué dice Dios al respecto? Mientras que para el pecador su vida, esa vida de pecado, esa vida llena de simplezas, en otras palabras, para él es sin importancia. Vamos a la iglesia y ¿qué te dicen? No, ya iré en otra oportunidad. Pero vamos a la iglesia, un día te puede pasar algo. Si soy joven, estoy lleno de vida. No, simple, solo piensa en su momento. Solo piensa en su momento. Sin embargo, Dios ve que la actitud del simple, ve el pecado como algo muy grave. Dios no lo ve como algo simple. Dios no lo ve como algo que pasa y ya está. Dios no lo ve como que la sociedad lo hace y ya está. Dios no lo ve como una moda. Porque tristemente hasta el pecado se convierte en una moda. Sí. Si los jóvenes ven a uno fumar, ¿qué quiere el resto de los jóvenes? También fumar, porque si no fuma, ¿qué pasa? Como que no se siente ubicado, no se siente añadido, no se siente parte del grupo, se siente desplazado. Óigame, aunque sea para coger cigarro allí, aunque no fume, pero ahí está para sentirse nice. ¿Cómo le llaman ustedes? Cool, ¿no? Sale otro y dice, es que eso hace para que se sientan guay, dicen unos por ahí. En fin, o sea, para sentirse simplemente se añaden. Y no saben que poco a poco están dando los pasos hacia ese lugar llamado infierno. Hay una eternidad de por medio. Y Dios dice, ¿hasta cuándo estaremos así? Dios ve esas actitudes como algo muy grave, porque Dios no solamente mira el presente, Dios está pensando en el mañana, nuestro mañana. En otras palabras, Dios está pensando en nuestra eternidad. Es como un padre de familia que mira a sus hijos y los padres corrigen a sus hijos, no hagas esto, hijito, no hagas esto, hijita. ¿Y qué hacen ellos? Lo mismo. ¿Y por qué nosotros corregimos los padres? Porque miramos ¿qué cosa? ¿Solo el presente? No, miramos lo que viene más adelante. ¿En qué puede acabar tu vida, hijo, si sigues así? ¿En qué va a acabar tu vida, hija, si sigues así? Por eso es que hablamos, nos preocupamos como padres. El Padre eterno, nuestro Padre, Dios, también como nosotros, está mirando lo que se viene más adelante. Pero el hombre insensato, simple, incoherente y envuelto en su pecado, solo quiere vivir su presente. Pero Dios está mirando que nuestra actitud es muy grave. Y Dios está mirando que no solo hay consecuencias, sino Dios sabe que hay una eternidad. Ahora, ¿cómo Dios lo sabe? ¿Cómo Dios sabe que hay una eternidad en nosotros? En primer lugar, porque Él nos creó. Óigame, si alguien tiene que saber los secretos de una máquina, es su inventor. Y Dios no es el inventor, Dios es el creador. Así que Él sabe cómo funcionamos, de qué estamos formados, de qué estamos hechos. Gloria a Dios. Y Dios sabe que dentro de nosotros hay algo eterno. ¿Cuántos dicen amén? Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Dios puso dentro del hombre eternidad. Eso podemos verlo en Eclesiastés 3:11. Dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Otra versión dice: Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres y el hombre no piensa en ello. Entienda, Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, pero los hombres no piensan en ello. Yo pregunto, ¿quién piensa en su eternidad? Vaya a preguntar afuera. La gente está pensando qué van a hacer más tarde. Es más, dentro de la iglesia están pensando en la eternidad. Algunos están pensando qué van a hacer saliendo de la iglesia. Hola. Algunos están pensando que tienen que cocinar. Otros están pensando dónde se van a ir a comer. Otros están pensando dónde van a ir a pasear. Señor, aleluya. Hola.
O están pensando que tienen que limpiar la casa, lavar ropa, etcétera, o divertirse. O tal vez haya un simple que está pensando en su pecado y no le interesa lo que vamos a hablar. Maravilloso. Bendito Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero dice que Dios ha puesto eternidad aquí dentro. Pero el hombre no piensa en ello. Es decir, que dentro de nosotros hay algo que es, dígalo, eterno. Dile que está a tu lado. Dentro de ti tienes algo eterno. Dile, dile. Algo eterno. Dios lo ha puesto. Por eso Génesis 35 nos habla de la historia de Raquel, la madre de Benjamín y de José. Raquel, cuando tuvo un parto complicado, la historia bíblica dice que dio a luz al segundo hijo, Benjamín, pero como su parto fue tan complicado, ni bien dio a luz, ella, ¿qué dice? Murió. Y cuando murió, ¿qué dice? El alma se le salió. Quiere decir que cuando una persona muere, el alma no se queda allí. Sale. ¿Me ha entendido? El alma sale. ¿A dónde sale el alma? A recoger sus pasos. Mentira. Porque eso es lo que la gente dice. Ay, que sale a recoger sus pasos. Ay, que se movió el mueble. Se movió la cama. Que se movió la cocina. A él que le gustaba el shawarma. Óigame. Óigame, amado mío. El alma sale. No se queda allí. Eclesiastés 12:7 dice, está establecido que el hombre muera. Oigan, perdón, que el hombre muera. Eclesiastés dice 12:7 que el hombre muere. El espíritu va ¿a dónde? A Dios quien lo dio. ¿Y el cuerpo a dónde va? Al polvo de donde fue tomado. Aleluya. Hebreo 9:27 que dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, juicio. Juicio. Quiere decir que nuestra alma no se va a penar, no se va a recoger sus pasos. Tranquilo, no te va a jalar de las patas, como dicen por allí. No, pastor, a mí sí me jalaron las patas. Pues no era esa alma. Eran los demonios que tenía esa alma. Claro, porque los demonios habitan en cuerpos de personas que andan en su pecado. Y los demonios estos necesitan un cuerpo donde estar. Y cuando la persona muere dice, ¿y ahora qué hago acá? Ya esta casa ya no sirve. Tienen que buscar otro lugar. Por eso te jalan las patas, pues. Ya me ha entendido. A ver, ¿dónde entra? Sonría que Jesús le ama. Pero la Biblia dice que las almas cuando salen del cuerpo van a Dios. Porque tienen que presentarse a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso vimos en esa introducción del Evangelio de Lucas, del rico y Lázaro, que los dos murieron. Óigame, y cada uno despertó en un lugar distinto. Y ese despertar es por la eternidad. Uno despertó en un lugar llamado seno de Abraham, y el otro despertó literalmente en el infierno. Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Y hasta aquí, si nosotros vemos la historia de este hombre llamado rico, a la cual no se le menciona el nombre, pero a Lázaro sí se le menciona. Pero vemos que este hombre vivió su vida, como dice el proverbista, una vida tan simple, simplista. Nunca pensó en el mañana. Una persona simple no solo no piensa en el mañana, sino que es incapaz de pensar en su prójimo. Bendito sea Dios. Dice que tenía banquete con esplendidez casi todos los días. Había un mendigo llamado Lázaro ahí a las puertas de su casa. Y cada vez que él entraba, ¿no se va a dar cuenta que está ese hombre necesitado? Nunca fue movido a misericordia, porque no tenía tiempo para pensar en su prójimo. Solo pensaba en sus fiestas, en sus lujos, sus diversiones, su pecado, etcétera, etcétera. Maravilloso. Bendito Dios. Hasta que llegó en el infierno, allí quiso arreglar lo que en vida no pudo arreglar. ¿Sabe que en el infierno hay muchas personas que quieren arreglar las cosas?
Este es un ejemplo de ellos. En otras palabras, podemos ver que el alma del hombre es eterna. ¿Cuántos dicen amén? Es más, le atribuye la responsabilidad de lo que el hombre hace al alma. Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. Toda alma tendrá que presentarse ante Dios. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. A su nombre, gloria. El libro de Daniel, capítulo 12, verso 2, dice que llegará el día en que aún los sepulcros serán abiertos. Y unos resucitarán para vida eterna y otros para confusión o condenación eterna. ¿Qué les parece? ¿Me están siguiendo? Quiere decir que con la muerte no se acaban las cosas. Cuando el hombre muere, el alma sale del cuerpo y se presenta a Dios a dar cuentas de su accionar. Hay dos lugares que esperan la llegada de un alma por la eternidad. Hay dos lugares que están expectantes, están esperando. ¿Quién es el próximo que llega? O cielo o infierno. Increíble, dos lugares que están esperando. Dos lugares que están en constante actividad. Hola. No es como dicen por allí, no, que cuando uno muere, uno entra dormidito y ya se acabó todo. No, hay dos lugares que esperan la llegada de almas por la eternidad. Si hablamos del cielo, el Señor dijo que allá en los cielos hay gozo y fiesta cuando un pecador se arrepiente. En otras palabras, cada alma que llega arriba, allá arriba tiene que haber ¿qué cosa? Un fiestón. ¿Cuánto alaban al Señor? Y dice que arriba va a estar aburrido. No, arriba va a haber fiesta. Arriba es un lugar de gozo. Arriba es un lugar de alegría. Arriba es un lugar de risa, de gozo. En la presencia del Señor. A su nombre, gloria. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso Pablo, hablando de este tema a los filipenses, le decía, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Él sabía que con la muerte no hay derrota, con la muerte hay victoria. A su nombre, gloria. Él decía, yo sé que si yo todavía estoy vivo, para vosotros filipenses es necesario. Pero, óigame, también estoy pensando en que partir con el Señor, dice, ¿qué cosa? Es muchísimo mejor. Así que estoy puesto en estrecho, si quedar vivo por ustedes o partir con el Señor, porque arriba es mejor, arriba hay más fiesta. Acá abajo hay persecución, acá abajo me están apedreando, hago lo bueno, me tratan como si hiciera lo malo. Acá me persiguen, hablan mal de mí, no me valoran, no me estiman, le hago bien, me pagan mal. Eso hay aquí. Pero allá arriba la cosa es distinta. Por eso Pablo decía, allá es mucho mejor. Dile que está a tu lado, arriba es mejor. Ah, su nombre, gloria. Arriba es mejor. Y acá estamos de paso. De paso a la eternidad. Ahora, ¿a dónde? ¿A dónde es otra cosa? Hay dos lugares. En Isaías 5:14 podemos leer de esta manera. Por tanto, el infierno ensanchó su alma y sin medida extendió su boca y su gloria y su multitud descendió allá y su fausto, su pompa y el que se regocijaba en él. ¿Cómo dice? Que el infierno ensancha su alma, quiere decir como que diciendo, hagan espacio, porque van a llegar más. Maravilloso Dios. ¿Me están entendiendo? Como cuando alguien, acuérdense, cuando usted hacía su fiesta en casa, ¿qué hacía con los muebles? Los sacaba, los metía dentro de la habitación, para adentro, hacer espacio en la salita, para que sea el gran bailongo adentro. Pues el infierno hace lo mismo. Dice que hagan espacio, porque las almas van a seguir llegando, están llegando más. Y la gente que desciende con toda su pompa y dice,
Adiós pompa. Adiós fortuna. Adiós gozo. Adiós alegría. Adiós pecado. Pero dice que el infierno abre su boca. Como aquel que está comiendo delicadamente, pero como algo le gusta, abre su boca bien grande para meter una cuchara bien grande. ¿Ya me está entendiendo? A su nombre, gloria. Pues ese es el infierno. ¿Me está siguiendo? Mi alma te alaba, Jesús. ¿Por qué? Porque el infierno sabe, bendito Dios, que el hombre en su pecado, el único lugar a donde va a ir es allí. Te alabamos y te adoramos, Jesús. En Lucas 15:7 leemos así: os digo que sí, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Ve? El cielo hay gozo, el cielo hay alegría, es lo contrario a lo del infierno. ¿Qué nos enseñan las Escrituras? Que todo tiene consecuencias. Hay consecuencias para lo bueno y hay consecuencias para lo malo. Para lo bueno, Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Óigame, hay consecuencias de eternidad para las cosas buenas. ¿Cuántos alaban al Señor? Para los que están en Cristo Jesús. Óigame, el sufrimiento que hoy tenemos, como decía Pablo, no son comparables a la gloria venidera que nos está esperando allá arriba. Pastores, que se sufre, pero no se compara a la gloria que tenemos por la eternidad allá arriba. ¿Cuántos dicen amén? Pastores, que no aguanto que me traicionen. Tranquilo, allá arriba ya no hay traición. Es que me defraudan. Tranquilo, tú solo llega arriba. Arriba se acabó todo eso. Arriba hay fiesta. A su nombre, gloria. El pecador piensa que el mundo hay que vivirla entre risa. Pero vemos en la historia del rico y Lázaro que el que reía primero, al final lloraba, y el que lloraba, al final reía. Creo que los cristianos tenemos que aplicar mejor aquel corito que Jeremías, de la historia de Jeremías, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquel corito tan sencillito? Como Jeremías oraba y lloraba, así quiero yo orar y llorar. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jehová le contestaba la petición que él hacía. ¿Cuántos dicen amén? Así también quiero yo orar y llorar. Porque llegará el día en que Dios enjugará toda lágrima y transformará todo en fiesta y gozo. A su nombre, gloria. Mire, hay consecuencias buenas para el que hace lo bueno en Cristo Jesús. El Señor dice, hay una eternidad, por eso es que en esa eternidad, dice Juan 14:2, que Él ha ido a preparar un lugar para nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Él ha ido a preparar lugar para nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas mansiones hay. Se acabaron los alquileres. Se acabaron el tener que buscar aunque sea una habitación, un pisito. Está muy caro, pastor, tranquilo. Arriba el Señor lo tiene todo ya preparado. A su nombre, gloria. Óigame, acuérdese lo que dice de Isaías. Dice que el infierno ensancha su alma, ensancha sus lugares, como diciendo, las almas están llegando, hay que abrir más espacio para el infierno. Y el Señor, ¿qué dice? Yo voy a preparar, ¿qué cosa? Lugar para vosotros. ¿Ves que hay dos lugares? ¿Dos lugares que están listos? ¿A cuál quiere ir usted? Dos lugares que están preparados. ¿Cuánto alaban al Señor? Para el que hace lo malo, en Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No hay nada más claro y más maravilloso. Dos opciones: la paga del pecado, la factura final de tu consumición. Cuando usted va a consumir algo en un restaurante, por ejemplo, usted después que ha participado, que ha comido, se ha servido allí, cuando usted, antes que se levante, ¿quién viene? El mozo. ¿Y qué le trae? Un papelito, ¿verdad? La cuenta. ¿Cómo se llama? La factura. ¿Qué te está diciendo? ¿Has comido?
Y ahora te toca, dígalo, ahora te toca pagar. Sentarse y comer es lindo, pero llega el momento de pagar. Hay algunos que miran las musarañas, pero le toca pagar. Pues igual es el pecado. Salomón decía que el pan comido en oculto es sabroso. Quiere decir que el que practica el pecado para él es sabroso. Es una diversión, como hemos visto. Es una alegría. ¡Ah! Se burlan. Se ríen solos de su pecado. Y escúcheme bien. Y llega el momento en que Dios dice, ok, ahora te toca pagar por lo que has hecho. La paga del pecado es muerte. La palabra muerte implica separación. Quiere decir, en este caso, no solo muerte física, sino que nos habla de una muerte espiritual, separación de Dios. Alejarse de Dios, somos separados de Dios. Óigame, si una persona en el Señor muere, ¿a dónde se va? Con el Señor. Pero cuando dice la paga del pecado es muerte, es separado del Señor. En otras palabras, al cielo no va. No va, porque arriba ¿quién está? Está el Señor. Ahí no puede ir. Bendito sea el nombre del Señor. La paga del pecado es muerte. A todo esto, quiero decirle que Dios no es culpable de las consecuencias de nuestro accionar. Mucha gente pregunta y dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ocurre esto a mí? ¿Yo qué mal he hecho? ¿Se acuerdan esa frase? ¿Cuántos han hecho esa pregunta? ¿Han tenido respuesta? No le dije, es que las personas cuando hacen algo malo, se limpian la boca, eso habla de olvidarse de lo que han hecho. Y luego pregunto, ¿pero qué mal he hecho? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué mis hijos me han salido así? ¿Por qué mis hijas? ¿Por qué el hombre me sale así? ¿Por qué la mujer me sale así? Entonces es una expresión de irresponsabilidad. El proverbista en 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Dios irrita su corazón. En otras palabras, la insensatez del hombre, la simpleza del hombre torció su caminar y luego contra Dios se molesta. ¿Qué culpa tiene Dios de las consecuencias que le toca pasar al hombre? ¿Me están siguiendo? ¿Qué culpa tiene Dios? Dios no es culpable de ello. Y si alguien es condenado y si alguien muere en su pecado, ¿para dónde se va? Al infierno. ¿Será Dios culpable de mandarlo al infierno? No, porque es la decisión que él tomó. Pero pastor, nadie tomó la decisión de ir al infierno. Claro que no. Nadie toma voluntariamente ir al infierno. Nadie toma esa decisión. Voluntariamente todos queremos ir al cielo. Pero el que peca le da una factura. Y cuando te la cobran, el diablo dice, esos pecados eran míos. Así que la paga es mía. Al infierno, se van conmigo. ¿Me estás siguiendo? Es lo mismo que cuando Jesús fue tentado por el diablo le ofreció todos los reinos de la tierra a Jesús. ¿Y qué le dijo? Todos estos reinos yo te los doy a ti si tú postrado me adorares. Porque estos reinos a mí me han sido entregados. ¿Quién se lo entregó? ¿Quién le entregó a Satanás esos reinos? ¿Dios? No, Dios le entregó todo eso al hombre. Dios le dijo al hombre, sojuzga, administra, gobierna, sé señor sobre todo lo creado. Tú, Adán y Eva. Dios no se lo entregó al diablo. Pero el diablo le dice a Jesús, todos estos reinos a mí me han sido entregados. ¿Quién se lo entregó? Se lo entregó a Adán y Eva. ¿Cuándo? Cuando pecaron. Cuando el hombre peca. Le entrega no solamente el gobierno y la autoridad sobre sí, sino lo que tiene. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Te alabamos y te adoramos, Señor. Cristo vive. Aquí en la Escritura nosotros vemos en esta historia. Hay muchos versos que quisiera tocar, pero vamos por el tiempo, vamos a entrarnos en esta historia.
En esta historia vemos a dos hombres que les llegó el mismo evento, la muerte. Vemos a un rico y vemos a un pobre. Es que la muerte no respeta clase social, no respeta condición. La muerte no respeta si uno es niño, si uno es anciano, porque la lógica nuestra es que nace un niño y tiene una vida por delante. Maravilloso Dios. Y un anciano, ya como dice, está respirando aire. Eso es lo que dicen. Y todos vamos camino por allí. Se burlan, hacen chistes y todo. Pero la verdad es que la muerte se lleva tanto a niños, ancianos y todo. No tiene problema. Maravilloso. Así que vemos aquí un caso que un pobre y un rico mueren. Les llegó la muerte. Pero la historia bíblica dice que cuando muere aquel hombre, muere Lázaro, los ángeles vienen y se lo llevan al seno de Abraham. Te damos gloria. Pero cuando muere el rico, muere, se despierta. ¿Dónde? En el infierno. Verso 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Quién se lo llevó? ¿Quién se lo llevó? ¡Wow! Qué lindo, ¿verdad? Te alabamos, precioso Rey. Qué hermoso que los ángeles vienen y le hacen, vamos, vamos, que la fiesta está lista. Y se lo llevan. Y cuando muere el pecador, muere el rico, los ángeles vienen a llevárselo. Los demonios vienen aquí. Porque a mí me ha sido entregado, dicen ellos. Te damos gloria. Muere, aconteció también que murió el rico, fue sepultado, y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Cómo es que él alza sus ojos? Estando en tormentos. Es decir, que es recién en ese instante en que él, como quien dice un dicho, levanta cabeza. Te alabamos. ¿Dónde es que levanta cabeza? En el infierno. ¿Dónde es que estamos llamados a levantar cabeza? Aquí en la tierra. Pero este personaje levanta cabeza recién cuando está en el infierno. Mire, vamos a ver rápido aspectos que este hombre llamado el rico tiene cuando despierta en el infierno. Óigame, es tremendo, pareciera que se ha convertido. Número 1, levanta sus ojos, estando en tormento, ve de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. O sea, ahí recién se humilla, ahí recién clama misericordia. Dile que moje aunque sea la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que aquel hombre rico está manifestando. Está en tormentos, levanta su mirada hacia arriba, recién clama misericordia, está que pide ayuda, está que pide auxilio, que alguien lo socorra. Y toda esta escena pasa ¿dónde? En el infierno. En vida no levantaba mirada arriba, siempre miraba a los demás abajo, porque él estaba ¿dónde? Arriba, muy alto, muy simple su vida. No tenía tiempo de mirar en su prójimo a nadie, miraba a los demás por debajo. Su orgullo paseaba más que todo. Clamar a Dios, levantar su mirada al cielo, no, si lo tenía todo. ¿Para qué voy a buscar a Dios si estoy sano? ¿Para qué voy a buscar a Dios si tengo un buen trabajo? ¿Para qué voy a buscar a Dios si tengo buenas cuentas en el banco? ¿Para qué voy a buscar a Dios si soy joven y tengo un futuro por delante? ¿Para qué? ¿Para qué? No, eso es para los enfermos. Eso es para los que están atados por vicios. ¿Y qué dice el adúltero? Yo no he hecho nada malo. El adúltero piensa que no está en adulterio. Maravilloso Rey. El borracho piensa que no es alcohólico. El drogadicto piensa que no es drogadicto. Y el pecador piensa que es pecador.
Están envueltos en su pecado, pero no son pecadores. ¿Cuándo se dan cuenta? En el infierno. Es ahí donde recién levantan cabeza. Es ahí donde elevan su mirada. Es ahí donde piden misericordia. Es allí donde recién claman. Es allí donde se humillan. Es allí donde aprenden a pedir un favor. Es allí, en la eternidad del infierno. Pero en vida, en el tiempo que nos toca vivir en esta tierra, como dice la Escritura, en el tiempo de nuestro peregrinaje sobre esta tierra, no hay tiempo para buscar a Dios. Sin embargo, para pecar, sí, porque es una diversión. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Abraham le contestó, dice: hijo, acuérdate que... Y cuando Abraham le dice al rico hijo, es porque está hablando de personajes que son judíos. Recuerde que Abraham es padre de los judíos. ¿Ok? Por eso Abraham le dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Lázaro también males, pero ahora Lázaro es consolado y tú atormentado. Quiere decir que la vida en el infierno, por decirlo de una manera, es tormento. Es tormento. ¿Alguien ha sufrido el tormento del estrés? La cabeza se te hincha, te quiere explotar. Ok, no es nada. Márgale, trae un poquito. No es nada a lo que la Escritura nos dice de los tormentos que este hombre estaba atormentado, dice literalmente, en esta llama. En esta llama. Job decía que el pan viene de la tierra. Maravilloso. Es una figura que se aplica. Ay, Dios me ayúdame. Agua, tráeme, por favor. Lo editarán. Perdóneme. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Job decía: el pan viene de la tierra. Y es verdad, del fruto de la tierra. Pero Job dice también: pero debajo de la tierra es como un carbón encendido. ¿Qué está hablando? Que abajo hay, gracias, que abajo hay fuego. Te damos gloria. El escritor en la carta de los Efesios, en el capítulo 4, Pablo dice que cuando Jesús murió, descendió ¿a dónde? A las partes más bajas de la tierra. Esto es, ¿a dónde? A los infiernos, dice literalmente. Las partes más bajas de la tierra. ¿Dónde está el infierno? ¿Dónde está el infierno? Aquí abajo. ¿Y los geólogos qué dicen? La tierra está formada en su interior por un núcleo, y el núcleo está formado de una masa candente. Es decir, el centro de la tierra, ¿qué es? Fuego. ¿Dónde está el infierno? Abajo. Hasta ahora la ciencia no ha llegado. Cuentan algunas historias, o unos le llaman leyenda, pero todo parte a través de unos científicos, unos geólogos, muchos años atrás. Creo que eran unos finlandeses que estaban unidos a lo que es Rusia. Cavaron una profundidad de unos 14,4 kilómetros al centro de la Tierra, que fue la excavación más grande que hasta ahora se ha hecho. Se hizo otra, creo que en Alemania, pero no es tan grande como la que hicieron ellos. Y mientras cavaban, pues ellos cavaban y insertaron una especie de micrófono. Y lo que mientras cavaban y lo que se escuchaba
Eran sencillamente ruidos, gemidos, quejidos, lamentos. Entonces dijeron ellos sencillamente, esto parece y no es otra cosa que lamentos del infierno. Maravilloso. Es lo que hasta el día de hoy está. Usted puede encontrarlo por YouTube, por donde sea. Hasta el día de hoy está. No se ha extendido más. Usted sabe que los rusos en esa parte, o la ex antigua Unión Soviética, son muy cerrados. Todo lo que tenga que ver con el aspecto religioso. ¿Me está siguiendo aquí? Pero vamos a la Biblia. Jesús dijo, en el centro de la tierra. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez, así también es necesario que el Hijo del Hombre, Jesús, esté a 3 días y 3 noches, ¿dónde? En el centro de la tierra. A su nombre gloria. ¿Cuánto alaban al Señor? En Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Salmos 9:17 dice, los malos serán trasladados al Seol. La versión del 602 dice, los malos serán trasladados al infierno y todas las gentes que se olvidan de Dios. Es fuerte. Es decir, todos aquellos que se olvidan de Dios son trasladados para allí. Porque, óigame, acá entre nos, pónganse a pensar. La gente que vive en su pecado y persiste en vivir en su pecado, y que cuando se le dice vamos a la iglesia no voy. Pregunto, cuando mueren, ¿a dónde quieren ir? Al cielo. ¿Pero para qué quieren ir a un lugar donde en vida no querían estar? Porque dice que la iglesia recibe en la presencia de Dios las arras de lo que nos está esperando arriba. La iglesia es un pequeño adelanto. Aquí tenemos un tiempo de paz, de gozo, de disfrutar en la presencia de Dios. Podemos gozarnos de la presencia de Dios, como decía el salmista. Una cosa demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Yo puedo gozar de Dios en su casa. Puedo disfrutar de Él, puedo recibir sus milagros, puede Dios hablarme, ministrarme, fortalecerme, levantarme, restaurarme. ¿Dónde? En su casa. Y yo pregunto, ¿para qué una persona quiere ir arriba si vive en su pecado? ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso dice, los malos serán trasladados, dice Salmos 9:17, los malos serán trasladados al infierno. Y todas las gentes que se olvidan de Dios. Increíble. Cuando el Señor nos habla en Marcos 9, nos dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. No está diciendo que lo corte estrictamente, son figuras que se aplican, son hebraísmos que se aplican, para darnos a entender que, vamos a decirle, que si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar manco al cielo que con las 2 manos al infierno. Si tu pie te es ocasión de caer, tu piecito te lleva, es que no sé, yo no quiero ir por ahí, pero es que mis pies me llevan por ahí. ¿Qué dice? Córtalo. Porque mejor te es entrar cojo al cielo que con los 2 pies, ¿dónde? Al infierno. No quiere decir que te cortes el pie o la mano. Son hebraísmos que se aplican para decirte, es mejor que ahora hagas un alto por donde caminas. Es mejor que ahora hagas un alto en lo que estás haciendo mal, antes que llegues a parar ¿a dónde? Al infierno. ¿Me están entendiendo? No, es que si yo paro esto me va a doler mucho. Mejor que te duela hoy un poco, a que tengas que lamentarte de dolor y de tormento cuando despiertes en el infierno. Es mejor levantar tus miradas hoy y decirle, Dios mío, ten misericordia, antes que despiertes en el infierno y allí recién levantes tu mirada y pidas misericordia. Es mejor humillarnos hoy aquí en la tierra antes que despiertes en el infierno y ahí recién quieras humillarte tú. Porque mientras la lámpara del cuerpo esté encendida, lo cual implica mientras tengamos vida, hay oportunidad y esperanza. Pero si la lámpara se apaga, es decir, usted muere, ya no hay nada que hacer. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, no hay reencarnación.
No, que usted se muere y se va a reencarnar en una palomita blanca. No, ahí no hay reencarnación. ¿Estamos claros aquí? Quítese esa. Maravilloso el nombre del Señor. Y dice que aún este hombre, el rico, no solamente clamaba, no solamente pedía misericordia, vamos concluyendo por allí, sino que ahora se preocupaba por su prójimo y ahora se preocupaba en especial de su familia. Y le dice: Padre Abraham, por favor envía a Lázaro a mis hermanos, para que mis hermanos y sus familias no vengan a parar a este lugar de condenación y de tormento. ¿Qué está diciendo? Está intercediendo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Antes no se preocupaba por nadie. Solo era él, yo, después de yo, otra vez yo, y después yo y nadie más. No le interesaba a nadie y su familia al parecer tampoco. ¿Sabe que hay muchas personas que le da vergüenza confesar que son cristianos a su propia familia? Les da vergüenza decir a su familia que son cristianos. En el infierno ya no le va a dar vergüenza. Este hombre ya no tenía vergüenza. En el infierno recién él reaccionaba y se ponía a pensar en sus hermanos, porque ahora se da cuenta que son sus hermanos, es su familia, los ama, los quiere, y él no quería que su familia venga a ese lugar de tormento. Y escuchen esto, y le dice: Padre Abraham, manda a Lázaro. Y Abraham le contesta y le dice: no se puede hacer porque nadie puede pasar de un lado para otro. Y además tu familia a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlo. No es que Moisés esté vivo ni los profetas estarían vivos, sino que es una expresión, una figura que implica a Moisés y los profetas, la ley de Dios. En otras palabras, tus hermanos están vivos, la Biblia tienen. Que escuchen a la Biblia, que escuchen lo que la Biblia les dice, para que no vengan a este lugar de tormento. Pero ¿qué dice el rico? No, Padre Abraham, es que no van a hacer caso. En otras palabras, está reconociendo, son cabezotas como yo, no van a hacer caso como yo. Pero eso sí, harán caso si alguien se levanta de entre los muertos. Y el Padre Abraham le dice: no, hijo, aunque alguien se levantara de los muertos, tampoco harán caso, porque el que quiere pecar, peca. ¿Quién se levantó de entre los muertos? Cristo Jesús. ¿Le creyeron? ¿Creyeron a sus testigos? No le creyeron. Mi alma te alaba, Jesús. Dos lugares donde estamos llamados a pasar esa eternidad. Dos lugares: o el cielo o el infierno. Podemos concluir diciendo en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios no quiere que ningún hombre se pierda, dice segunda de Pedro 3:9. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Eso no es así. La Escritura dice que Dios es el lugar para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles. Y es un lugar donde el fuego no se apaga, ni el gusano muere. Wow, ¿usted me está entendiendo ese? Que el infierno es un lugar donde el fuego no se apaga, ni el gusano muere. ¿Para que un gusano no muera? ¿Qué necesita? Es increíble. Por eso que hablamos de unos resucitarán para vida eterna con Cristo en el cielo y otros para condenación eterna. Es por eternidad. Esto nos habla también que cuando resucitemos
cuando el Señor nos lleve a su presencia, como dijo Pablo, esto mortal, esta carne, se volverá inmortal. 1 Corintios capítulo 15, verso 51 hacia adelante. Esto mortal se volverá inmortal. Esto corruptible, que se pueden comer los gusanos, se volverá incorruptible. Ya los gusanos no se lo podrán comer. ¿Me están entendiendo? Porque carne ni sangre pueden entrar ni heredar el reino de los cielos. Nadie va a entrar a los cielos con este cuerpo. Dios nos tiene preparado un cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos tiene preparado un cuerpo perfecto. El Señor dijo, seremos como los ángeles perfectos. A su nombre, gloria. Ahí ya no hay problema de enfermedad. No, olvídense eso. Pero eso es en la resurrección. Pero y cae de los que resuciten para condenación eterna. También si el gusano no muere, eso nos lleva a nosotros a entender que van a resucitar con un cuerpo también por la eternidad. Eso es increíble. Maravilloso, Rey. Apocalipsis capítulo 22 dice, y todos aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados ¿a dónde? Al fuego eterno, al lago de fuego. Y esta es la segunda muerte. No hay más. Porque el pecador muere 2 veces. Nace una vez, muere 2 veces. Nace una vez físicamente, muere la primera vez físicamente y la segunda muerte en la condenación. Y el cristiano nace 2 veces y muere una sola vez. Es al revés. Nacemos físicamente y nacemos espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Y morimos una vez, pero no para siempre, sino un día el Señor nos levantará para estar con Él por la eternidad. Así es que usted, amado hermano y amigo, decide dónde pasar esa eternidad. Póngase de pie en esta hora.